En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria o la fiesta litúrgica de San Lorenzo mártir. Tiene una historia muy interesante, una historia que en algunos aspectos se ha convertido en leyenda. En aquella época, los primeros siglos, en medio de las persecuciones, los cristianos se refugiaban en las catacumbas. Había varias en Roma, eran antiguos cementerios que usaban los romanos y que después fueron usados también por los cristianos y al final solo por los cristianos. Y son catacumbas impresionantes de visitar, distintas entre sí. En una de ellas, la más conocida hoy, la de San Calixto, estaba reunido el Papa con algunos de los cristianos y entre ellos estaba su diácono, San Lorenzo. El diácono era el que ayudaba al Papa, al obispo, al sacerdote, en los temas económicos, sobre todo el que tenía en cuenta el dinero que había y lo distribuía entre los gastos necesarios para el servicio litúrgico, la atención de los sacerdotes y, muy especialmente, los pobres. San Lorenzo era el encargado de llevar la limosna a los barrios más pobres de la ciudad de Roma, que no estaban lejos de los barrios más ricos, no estaban lejos de la zona del Coliseo o el Palatino. Allí vivían los pobres. Entre esos pobres también había arraigado el mensaje de Jesús y también entre los pobres, entre los esclavos, había cristianos. Cuando atrapan dentro de la catacumba a ese grupo de cristianos presididos por el Papa, los matan inmediatamente. A San Lorenzo, que era el administrador de los bienes de la Iglesia, le perdonan la vida con una condición: dinos dónde la Iglesia guarda sus tesoros, entonces te perdonaremos. Pensaban que la Iglesia era riquísima. Qué cosas, en aquella época de persecución ya pensaban lo mismo que piensan hoy, que la Iglesia es riquísima. Y entonces pensaban que la Iglesia era riquísima y que podían hacerse ellos con ese botín extraordinario a cambio de la vida de Lorenzo, y quién sabe si después no lo hubieran matado. Y San Lorenzo acepta. Sí, os voy a dar los tesoros de la Iglesia. Entonces le sacan de la catacumba, condúcenos, no se te ocurra hacer ninguna tontería, porque estamos junto a ti con la espada desenvainada. Salen de San Calixto, bueno, hoy le llamamos catacumba de San Calixto, recorren la Vía Apia, entran en las murallas de la ciudad de Roma, pasan junto al Coliseo y se dirigen hacia los barrios pobres de la ciudad, lo que se conocía como la suburra. Cuando aquellos habitantes, aquellos famélicos, enfermos, aquellos desechos de la vida, le ven venir, saben lo que significa, saben que eso equivale a limosna, reparto de pan, quizá alguna medicina, y empiezan a salir de aquellas
casas cochambrosas. Empiezan a salir los habitantes de la suburra a rodear a San Lorenzo y a los soldados armados imponentes. San Lorenzo, que no ha ido allí a buscar crear un motín, una rebelión de esclavos. San Lorenzo se dirige a los guardias, quizá había un centurión a la cabeza, y mostrándole ese pueblo hambriento, le dice: este es el tesoro de la Iglesia, los pobres, a los cuales atendemos con nuestra caridad. Este es el tesoro de la Iglesia. ¿Me has preguntado dónde está guardado el tesoro de la Iglesia? Aquí está, aquí está. Les damos de comer, les cuidamos. Este es el tesoro de la Iglesia. Los guardias no tenían un sentido del humor muy desarrollado y pensaron que se estaba burlando de ellos, y fue cuando le llevaron no muy lejos de allí, y allí le dice la tradición que el martillo que recibió San Lorenzo fue morir quemado, asado, en una parrilla, una gigantesca parrilla. Y luego ya entra dentro de la leyenda que en mitad de la operación él se diera la vuelta y dijera: por esta parte ya estoy tostadito, girarme hacia el otro lado. Parece difícil que eso ocurriera, pero que murió mártir después de haberles enseñado que los pobres eran el tesoro de la Iglesia, y que murió quemado, eso es histórico, eso no es leyenda. Y esa es la enseñanza. Jesús había dicho: lo que hagas al más pequeño, a mí me lo has hecho. La Iglesia lo entendió desde el primer instante. Jesús había dicho: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si nuestro tesoro es Cristo, entonces nuestro corazón está puesto en Cristo. Pero si Cristo está presente, misteriosamente pero presente, en el que sufre, entonces nuestro corazón está puesto en ayudar, en consolar al que sufre, en alimentar al que tiene hambre. Y ahora tenemos que preguntarnos: ¿dónde está mi tesoro? ¿Ayudo al que puedo ayudar? No puede resolver el hambre del mundo, por desgracia. Ya quisiera yo poder resolver la espantosa guerra de Ucrania, poder acabar con las dictaduras en América, poder terminar con la persecución que hacen los musulmanes contra los cristianos en África. Ya quisiera yo, pero no está a mi alcance. Pero sí está a mi alcance ayudar a esa persona enferma, pagarle las medicinas. Si está a mi alcance acompañar a alguien que está solo. Si está a mi alcance consolar al afligido, enseñar al que no sabe. Está a mi alcance hacer el bien. Dios no me va a pedir cuentas por lo que no he podido hacer. No me va a pedir imposibles, pero sí me pide cuentas sobre aquello que puedo hacer y que no hago, por egoísmo, por pereza o porque en el fondo mi corazón no está puesto en Dios, sino que está puesto en los bienes de la tierra. Escuchemos las lecciones y los ejemplos de los santos para hacer nosotros lo mismo. Que así sea.